Todo debería haber acabado allí, al menos en lo que se refería a Otto. Había cumplido su cometido y podía marcharse, recibiendo en su cuenta una elevada transferencia cada vez que se vendiera uno de los diarios. Pero él era un hombre meticuloso y, dando un nombre falso, se quedó en un hotel de la ciudad de Ditzingen. Fueron para él unos meses de vacaciones. Visitó un par de iglesias, algunas casas típicas y un túmulo celta. Metido en su disfraz de turista, pudo informarse de la vida y costumbres de Cujao, de que su especialidad era la pintura y que había vivido durante años, no tanto de sus falsificaciones de documentos militares nazis, sino de imitar el estilo adolescente de las pinturas de Hitler en su época vienesa. Algunos de los más importantes coleccionistas de arte tenían en su casa no un Hitler sino un Cujao. Alemania entera estaba llena de falsificaciones de aquel hombre prolífico y extraordinario. Otto comenzó a sustituir su inicial sentimiento de odio hacia aquel hombre por una suerte de admiración, tal vez imperfecta, no el tipo de respeto que uno siente hacia un escritor, un artista que nos fascina y nos embeleza con su talento. Otto era capaz de valorar los dotes de Cujao en su justa medida, y eran muy valiosas, malgastadas en imitar a un monstruo como Hitler, pero reales. El falsificador podría haber sido un hombre sobresaliente si pudiera cobrado conciencia de su propia grandeza. El problema era que Cujao pensaba de sí mismo que era un hombre pobre y desgraciado que solo estaba en este mundo para una cosa: convertirse en un remedio viviente de un cabo austriaco que había conducido al mundo una guerra que se llevó 70 millones de almas. Hasta los hombres más inteligentes pueden actuar como unos conmunados idiotas. Siempre disfrazado con una barba y bigote postizos, Otto Weyler pasaba delante de la casa del falsificador y le veía llegando con nuevas provisiones de tinta y libros antiguos, cuyas páginas blanqueaba con productos químicos. Usando la cronología de la vida de Hitler, sus ingentes conocimientos del Tercer Reich y de las conservaciones privadas del Führer, el falsificador trabajaba sin descanso en la elaboración de los diarios, que supuestamente le traía un hermano suyo de Alemania del Este. La excusa le venía como anillo al dedo. Cuando no había terminado a tiempo uno de los libros, siempre podía decir que no había conseguido sobornar a un agente del muro de Berlín, o cualquier otra excusa similar, hasta que el libro estaba terminado. Escribía día y noche, apenas dormía. Era un tipo aplicado al que Otto cada vez respetaba más y comprendía menos. Como premio a su insaciable trabajo, a Cujao le sonrió la suerte, porque sus diarios fueron autentificados por 3 expertos que afirmaban con toda rotundidad que estaban escritos de puño y letra de Adolf Hitler. Una mañana, Heitmann llamó a Otto a su hotel. Sabía que el observador se había quedado en las inmediaciones de la casa de Cujao y pensaba que vigilaba a la gallina de los huevos de oro. Se sentía satisfecho de haber elegido a Weyler para aquella misión. Un hombre que, concluidas sus obligaciones, era capaz de quedarse semanas cuidando de todos saliese bien. Demostraba una profesionalidad fuera de lo común y justificaba las referencias que le habían llegado en los círculos en los que se movía. Todos hablaban del observador con reverencia y un poco de temor, como si fuera una figura mítica. «Ya podemos respirar tranquilos», le comunicó. «¿De verdad?», inquirió Otto, con un deje extraño en la voz. «Son los diarios de Hitler, lo son». Aquella noticia hizo que Weyler le diera un ataque de risa, porque él sabía la razón por la que algo tan increíble había sucedido. A Heitmann aquellas carcajadas le perturbaron un poco. Rió también, pensando que Otto estaba contento con la noticia. ¿A quién no le gusta hacerse rico? Pero en aquel sonido hueco le resultó ominoso y perturbador. Era como si se estuviera riendo de él, de algo que era evidente, pero que escapaba de su inteligencia o, para ser exactos, a sus dotes de observación. Algo en lo que Weyler era infinitamente superior. «Cuéntame cómo fue todo», le pidió Otto cuando se hubo serenado. El periodista le explicó que el primero de los expertos contratados había sido el doctor Max Frey Sussler, para autentificar la firma y la letra del Führer. Tomó los originales de un telegrama de Hitler a Miklos Horthy, regente de Hungría, varios documentos que se hallaban en el Archivo Federal de Alemania y otros legajos de una colección personal del propio Heitmann. «¡Son auténticos!», gimió incrédulo. «¡Son jodidamente auténticos!». Gerd Heitmann, a su lado, veía en su imaginación fajos de billetes cayendo unos tras otros en sus ávidas manos. «¿Está usted completamente seguro?», preguntó con la voz entrecortada por todos aquellos marcos imaginarios.
No me cabe la menor duda, dijo el doctor Frey Susler. Pondría la mano en el fuego por la autenticidad de estos diarios. Lo que no sabía ninguno de los dos, y yo todavía había descubierto hacía tiempo, era que Kuhau llevaba años falsificando escritos de su mano por manos del Führer. Por azar, todos los originales que el experto había tomado como referencia eran también falsificaciones del mismo Kuhau. Evidentemente, concluyó que se trataba del mismo autor, no podía ser de otra manera. En las semanas siguientes, otros dos expertos, con el investigador forense Ordway de la policía de Nueva York a la cabeza, llegaron a la misma conclusión. Corroboró el dictamen del Dr. Frey Susler, dijeron a coro. Y Heitman y sus billetes imaginarios se fueron dando saltos de alegría, camino de las rotativas del seminario Stern, donde pronto comenzaron a publicarse por entregas increíbles los diarios de Adolf Hitler. Porque no había lugar a dudas, se hallaban ante el fenómeno editorial más grande del siglo XX. Pero pese a todo, era mejor pasarse de precavidos, por lo que los ejecutivos del Bertelsmann decidieron conseguir el aval del experto de nazismo más famoso del mundo, y estaban emocionados que les enseñaron con gran pompa y ceremonia los diarios a Hugh Trevor Roper, el historiador más reconocido del momento a nivel mundial. Después de leerlos en una cámara acorazada en un banco de Suiza, el sabio afirmó: «Mis dudas acerca de la veracidad de estos documentos se han disipado. Estamos ante unos escritos de puño y letra de Adolf Hitler». Heitman, sus jefes en Stern y los jefes de sus jefes en Bertelsmann lloraron de alegría, soñando en los mismos fajos de billetes, danzando en sus sueños y por fin listos para ver la luz en el mundo real. Porque provistos del aval de un hombre de la talla de Trevor Roper, que había escrito el libro definitivo que probaba la muerte de Hitler en el búnker, los ejecutivos decidieron que era el momento de la verdad, el momento de publicidad la existencia de aquella joya literaria y prepararían su publicación. Aquello hizo que las carcajadas de Otto se redoblaran, porque él sabía que Hugh Trevor Roper era un imbécil. El observador había comenzado su carrera trabajando para Hitler y era uno de los pocos que conocía cómo huyó del búnker en Berlín y cuál fue su destino más tarde. Además, sabía que el gran historiador de pacotilla no había entrevistado a nadie tras la caída del Tercer Reich. Se había limitado a leer documentos de los servicios secretos rusos, que practicaban la desinformación y dejaban en manos de los occidentales interrogatorios falsos, evidencias cambiadas de lugar y pistas adulteradas, con todos los testimonios dudosos o directamente espurios que habían leído. Escribió un libro afirmando que había hablado con todos los testigos de la muerte de Hitler y que podía afirmar que el Führer y Eva Braun habían fallecido en el búnker. Paradójicamente, cuando a finales de los años 40 publicó el libro en el que explicaba cómo Hitler se había quitado la vida, el propio Hitler aún estaba vivo. Lo que le constaba a Otto, ya que fue a visitarlo en varias ocasiones al particular infierno que había construido a medida para aquel monstruo. El que un idiota de la batalla de Hugh Trevor Roper afirmara que los diarios eran auténticos habría bastado para que Otto sospechara que eran falsos. Eso, claro, si no fuera porque hacía meses que sabía que eran una falsificación de un gran maestro del engaño, de Konrad von Kuhau.